Bueno verles a todos. ¿Cómo decía el salmista David? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Amén. A la casa de Jehová iremos. Hoy quiero hablar un tema, no sé si lo voy a terminar, más seguro que no. Cosas necesarias para preservar el alma. Ese es nuestro tema. Cosas necesarias para preservar el alma. Como cristianos debemos estar interesados en preservar nuestra vida, o sea, nuestra alma. ¿Qué entienden ustedes por la palabra preservar? Les voy a dar las definiciones de preservar. Poseer, ganar, adquirir o alcanzar. Eso significa preservar. Poseer, ganar, adquirir o alcanzar. Vamos a la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 39. Cosas necesarias para preservar el alma. Amén. ¿No lo hallaron? Hebreos capítulo 10, versículo 39. Dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Nosotros de quiénes somos entonces? ¿De los que retroceden como el cangrejo? ¿De quiénes somos nosotros? Somos los que tenemos fe para la preservación del alma. Siéntense, hermanos. Hemos sido llamados por el Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Somos llamados para alcanzar salvación, según 1 Corintios, 1 Tesalonicenses 5:19. Recordemos, amados hermanos, que por la fe en Cristo Jesús, el justo alcanzará o ganará su vida eterna a través de la fe. Es por eso que la fidelidad es importante para que nuestra fe se mantenga firme, para poder obtener la corona de justicia, para obtener la salvación perpetua, para obtener la vida eterna. Es necesario que nosotros no retrocedamos, sino que seamos de los que se mantienen avanzando por fe en el Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos han visto cómo caminan los cangrejos? ¿Cómo caminan los cangrejos? A todos lados. A veces van para adelante, a veces van para un lado, a veces van para atrás, ¿verdad? Esos son impresionantes los cangrejos. Yo había visto cangrejos pequeños y en una ocasión me tocó estar en una playa privada trabajando por cuestiones de trabajo, y en la madrugada salen del mar, sí, al anochecer, y salen unos animalones así. Yo nunca había visto un cangrejo así en mi vida, así la cosa. Y yo empecé a molestar a uno, y el cangrejito se me puso al brinco, y así, miren, las grandotas, sí, como que dice, venga, me acordé de aquella. Cuando le conté a mi esposa, ella se rió porque yo digo, me hacía, no me hacía así, solo hacía las pedacitas así. Luego me acordé de aquella película de Nemo, ¿no? Cuando sale del tubo y el cangrejo. Y vine yo y le pegué una patada. Soy malo porque le pegué una patada al cangrejo y se cayó de una vez así. Dije, no le pegué en la cabeza, le pegué en la y se quedó así como que se había muerto.
Y entonces se acercó una mujer, era chilena por el acento que tenía, y me dijo, lo mataste, me dijo. No, se está haciendo. Y le dije, bueno, hay que sacarlo. No, me dijo, ese sirve para que se lo coman los mismos animalitos adentro. Y ella lo agarró y lo lanzó al mar. Al ratito venía el cangrejo para afuera. Y dije yo, ¿qué pilas el cangrejo? Porque no lo maté. Se hizo el muerto. Creo que sí lo lesioné, pero no lo maté. Y ahora que yo analizando este sermón, decía yo, muchas veces a nosotros sí nos mata el pecado bien rápido. ¿Por qué no aprender a engañar al pecado? A resistir al pecado, hacerle creer que va a poder conmigo, pero en realidad no va a poder. El cangrejo fue pilas, se hizo el muerto. Yo digo que el cangrejo debe haber pensado, si yo me le sigo poniendo al brinco, me va a pegar otra patada. Entonces me hago el muerto y que me regresen a mi refugio, que era el mar. Lo que no hizo él fue que regresó al mar, pero después ya venía para afuera otra vez, ¿no? Nosotros, amados hermanos, tenemos que aprender a preservar nuestra salvación. Muchos hemos tenido muy mal cuidada nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos enredamos en los afanes de la vida. Y hay principios, bases o cosas necesarias para poder preservar el alma, para preservar la salvación. Y el primer principio que yo encuentro en la Biblia, lo encuentro en Hebreos, siempre en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y el primer principio para preservar el alma es la fe. Hebreos 11:1, ¿qué dice? Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. La fe es esencial para la salvación de todo ser humano. Esta es la certeza, esta es la confianza del justo. Miren lo que dice Hebreos 3:14. Estamos en Hebreos hoy. Hebreos 3:14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra ¿qué? Nuestra confianza del principio. Cuando uno viene a Cristo, uno viene lleno de fe. Empieza uno, sí Señor, yo creo todo lo que dice. Predica la palabra y dice, amén, yo sí lo creo. Pero tristemente se da un fenómeno dentro del cuerpo de Cristo, que cuando van pasando los días, en lugar de que esa fe crezca, empieza a menguar. Y entonces ahí es donde se ve quién realmente ha nacido de nuevo. Porque muchos vienen al Señor aceptándolo por emoción, por temor, por presión. Y cuando la situación de la vida los empiezan a caminar en el cristianismo muy contentos, muy alegres, pero en lugar de que el fuego se encienda más, el fuego se empieza a apagar. ¿Por qué? Porque la fe no la están trabajando como se debiera trabajar. Si no tenemos fe, amados hermanos, no podemos preservar la salvación. Cuando hablo del alma, estoy hablando de la salvación. No podemos tener la salvación si nuestra fe se descuida. Unos han perdido la fe porque han puesto sus ojos en otro ser humano. ¿Qué dice la Biblia? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Una vez oí un predicador que dijo, sí, pero aquí, ¿en dónde van a ver a Jesús? Lo van a ver a través de nosotros. Entonces nosotros somos parte fundamental para que la iglesia del Señor Jesucristo se mantenga firme o para que la iglesia empiece a menguar. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio dice mucho. Ahora, cuando dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, está diciendo, ten seguro que el hombre puede fallar. Aquel que se pone a buscar al Señor porque le inspiró un hombre terrenal, normal, común y corriente, tarde o temprano ese hombre puede fallar.
Puedo hablar hoy de muchos siervos de Dios que yo crecí oyéndolos y tristemente después sus caminos doctrinales se torcieron. Dejaron de ser esos predicadores que de verdad hablaban que Cristo venía y todo eso, y empezaron a hablar de cosas ya muy externas del Evangelio. Pero si yo hubiera puesto mis ojos en la persona y no en la palabra que decía la persona al principio, quizá hubieran dañado mi corazón. La fe, nuestra fe debe ser aumentada cada día. ¿Cuánto cree usted ahora? ¿Igual que como cuando aceptó a Cristo? ¿O ya cree un poquito menos? ¿O ya cree un poquito más? Es una buena pregunta para reflexionar. ¿Cuánto estás creyendo ahora? ¿Crees igual que cuando viniste al Señor? ¿O ya estás creyendo más? ¿Y has conocido más a un Dios glorioso? Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos han conocido a un Dios maravilloso? Amén. ¿Los ha sorprendido Dios a ustedes? A mí me sorprende cada rato. Se queda uno, wow, todo lo que hace Dios es increíble, es maravilloso. Entonces, ¿eso qué hace en mí? Genera más fe. Y si yo tengo más fe, más agarrada voy a tener mi salvación. ¿Qué significa preservar? Poseer, ganar, adquirir, alcanzar. Entonces usted diga, Señor, yo no voy a dejar que Satanás me robe lo más lindo que tengo, que es la fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo necesito poseer mi fe. Agarre esa fe con la que nació de nuevo, y no deje que se apague, sino que métase más en la presencia de Dios y sus ojos se van a dar cuenta de las maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros. Es increíble cómo Dios actúa. La fe crece por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué crece la fe? Vamos a la Biblia. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 dice: así que la fe quiere decir que esta mañana, ya estoy con noche, esta mañana, ustedes aquí al oírme, ¿qué están haciendo? Aumentando su fe. Porque la fe es, digan ustedes, la fe es, y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir que su oír se despierta, porque aquí no estamos hablando cuentos de hombre, estamos hablando lo que la palabra de Dios enseña. Por eso, para que nuestra fe sea aumentada, necesitamos oír la palabra de Dios. Pero muchos quieren que su fe crezca oyendo al chismoso. Muchos quieren que su fe crezca oyendo al mentiroso. Muchos quieren que su fe crezca oyendo al calumniador. Y cuénteme, hermano, yo he ido al culto, cuénteme qué chismes hay. ¿Qué va a crecer su fe así? Por eso hay muchas iglesias llenas de cristianos ruines, que solo tienen el nombre cristiano, pero su vida no es cristiana. Por ende, como no son cristianos nacidos de nuevo, no tienen poseída la salvación. Necesitamos que nuestra fe crezca. La fe es esencial para que Cristo more en nuestros corazones. Si no hay fe, Cristo no va a estar. Se lo muestro con la Biblia, Efesios capítulo 3, versículo 17. La fe es necesaria para que Cristo more en nuestros corazones. ¿Quién lo tiene? Efesios 3, 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, amigados y cimentados en amor, sea... ¿Para que habite quién? Cristo. ¿Pero cómo va a habitar Cristo? ¿Por medio de qué? De la fe, para que seamos, ¿qué dice? Arraigados. Cimentados en amor. ¿Qué es arraigado? Que no se mueve.
¿No oye usted cuando dice que es que él tiene arraigo? Alguien que quiere salir del país dice tiene arraigo. ¿Qué quiere decir? Pues se puede mover. Ahí tienen que seguir cimentados. ¿Qué tiene cemento? Eso que está ahí que como nos estorba, ¿no? Pero eso sostiene la casa de arriba. Si quitamos eso, se cae. Cimentados quiere decir que Cristo va a estar donde hay un corazón con fe. Amén. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Tienen fe ustedes, amados hermanos? La fe es esencial para agradar a Dios. Por eso Hebreos 11:6 que dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es esencial para la obediencia. El que desobedece es por incredulidad. Cuando alguien no obedece lo que Dios enseña en la palabra, es un incrédulo. Amén. Cuando alguien, oiga lo que estoy diciendo, cuando alguien no obedece lo que la Biblia enseña, es un incrédulo. ¿Por qué? Porque no cree que hay condenación al violar la Biblia. Ando jovencitos y le dice: mira, ¿nos casamos o nos juntamos? Juntémonos. Pero somos evangélicos. No, pero juntémonos, probemos, y si no funciona nos separamos. Es un incrédulo. Porque ¿qué dice la Biblia? Honroso sea en todos el matrimonio y la cama sin pecado. Amén. Si usted no obedece lo que la Biblia dice, usted se vuelve un incrédulo. Porque parte de nuestra fe es esto. Si yo le quito el orden de la Biblia a las cosas, entonces estoy fallándole a Dios y estoy dejando de creer en Dios. ¿Cuántos creen que hay un cielo para los que se portan bien? ¿Y cuántos creen que hay un infierno para los que se portan mal? ¿Qué dice ahí la Biblia? No matarás. Hermano, yo nunca he matado a nadie, pero quizá con nuestra lengua hemos hecho pedazos a alguien. Y hemos matado. Una vez había un hombre con una guitarra sentado tocando muy bonito, como los voceros de Cristo, cantando un coro. Y cuando se le acercó la persona que lo vio, le dijo: mire, qué bonito canta usted, pero veo que usted tiene una cerveza a su lado. Y qué bonito coro está cantando y toca muy bien la guitarra. Es que yo era músico de la iglesia. ¿Y qué le pasó? Por culpa del pastor de la iglesia. Y dijo el nombre del pastor: yo ya no quiero saber nada del evangelio. Maldito el hombre, confía en el hombre. Entonces, aunque él cantara muy bonito, se había convertido en un incrédulo. Y para ser salvos se necesita creer. Amén. Si a veces nos falla, el que está acostado a veces al lado de nosotros. A veces nos fallan aquellos a los cuales hemos crecido y dado de comer. Cualquiera nos puede fallar, pero no porque fulano o sultano me falle, Dios me va a fallar. Dios es fiel. He ahí la diferencia de Dios con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pregunto esta mañana: ¿con cuántos ha sido fiel el Señor? ¿Ha sido fiel Dios con usted? Y nunca le va a fallar. Aún nos falla el que nosotros pensamos que nunca nos va a fallar, porque a veces ponemos tanta nuestra fe en alguien que es una desilusión terrible cuando nos falla. Pero que en Dios ponga toda su confianza, sin reserva alguna. No dude, meta toda su confianza, ¿verdad? Eso es como aquellos que apuestan en las carreras de caballos. El apostador confía en el jinete y dice: este es bueno, dice. Y el caballo es mejor, entonces empieza a meter todo su dinero en la carrera. Este va a ganar el número 7.
Y está feliz y dice, no, bueno, no importa, voy a empeñar la casa y voy a meter ese dinero porque sé que el 7 va a ganar. Y gana el 8. ¿Por qué? Porque el hombre puede fallar. ¿Cuántos han oído que alguien dice a alguien, es que tú eres mi amigo y tú nunca me vas a fallar? Yo sé que no, puedo confiarte en todo, nunca me vas a fallar. Puede ser que sí. Amén. Entonces necesitamos, amados hermanos, que nuestra fe se cimiente y no caer en incredulidad. Para preservar la salvación, su fe tiene que estar firme y no chiquita, debe crecer más. Usted necesita vitaminar su fe. ¿Qué pasa cuando el niño no crece? ¿Será normal? ¿Y cuántos años tiene el bebé? No, ya tiene 4 años. Pero tiene tamaño de bebecito. Algo no anda bien. Miren, ¿por qué no camina el bebé todavía? Está chiquito, ¿no? Ya tiene 2 años. Es que tiene bien aguaditas sus piernas. Algo no anda bien. Para que algo ande bien tiene que ir creciendo. Por eso que hacen los médicos cuando uno lleva al nene al doctor. Lo mide y lo pesa. Y algunos nos dicen, mire, bájale un poquito al complex de Kellogg's porque está muy enfriado. Miren, este niño tiene el tamaño de un niño de 11 años y apenas tiene 9 años. Pues, ¿qué dice uno de papá? Los hago grandes, ¿cierto? Porque va creciendo. Así hay muchos evangélicos. ¿Y cuánto tiempo tiene usted de ser cristiano? 10 años, dice. Ah, qué bueno, gloria a Dios, sí. ¿Y usted ya ha sentido el Espíritu Santo? No, nunca. No ha crecido. 10 años metido en un cajón, pero no ha pasado de bebé. Entonces, cuando vienen problemitas, ya no voy a ir al culto. Porque su fe es chiquita. Es que la fulana habló de mí, ya no voy a ir. Ahí no hay amor de Dios. Su fe está pequeña y se está volviendo incrédulo. No sé si me explico esta mañana. Muchos han dejado de crecer. Díganme que tiene a su lado, usted necesita crecer. Quizás le va a decir, usted no sabe qué tamaño estoy. Pero no importa, el cristiano nunca deja de crecer. Se lo muestro con la Biblia si quiere, que el cristiano nunca deja de crecer. Job, un hombre de Dios, íntegro en todos sus caminos, temeroso, honrado por Dios, que Dios lo presumía. Puede decir que Job ya estaba en la cúspide, en lo más alto. Pero ¿cuáles fueron sus palabras al final de todo lo que vivió? De oídas te había oído. Quiere decir que cada día hay algo nuevo para nosotros. Y cada día vamos a poder decir, de verdad, de oídas había oído del Señor. Yo sabía que Dios era amor, pero ahora he sentido su amor como no tienen idea. Yo sabía que Dios era fiel, pero ahora he visto su fidelidad. Yo sabía que Dios era que proveía, pero ahora he visto cómo provee. Porque no es lo mismo saber que vivirlo. Amén. Algún día vamos a decir, Señor, yo de oídas te había oído realmente. Y como dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos han conocido a un Dios diferente cada día? Es tremendo. Dios nos sorprende a uno de una manera gloriosa. Yo le aseguro que algunos han tenido la experiencia maravillosa de que a veces no hay nada para comer, no hay dinero, no hay nada. Yo creo que todos hemos pasado ese momento. Y bien se cumple lo que la Biblia dice, que no hay justo desamparado. Amén. Cuando usted menos siente, mire, yo he estado pasando hambre, sin nada en la bolsa, sin nada en la refri, sin nada, y he terminado comiendo un pollo campero. ¿Sí? Sin pedir. Solo a Dios. Porque el que conoce mis necesidades es Dios.
Y ahí llorando le dije, Señor, tú sabes que no tengo nada, pero te tengo a ti. Mire, llegaron a tocar. Pastor, una hermana. ¿Qué tal, hermano? Mire, ya venía yo, ya me había subido a la camioneta, me dijo, y me llegó el olor a pollo campero, y me acordé, a mi pastor le gusta el pollo campero. Me bajé, me dijo, y Dios tan lindo, me dijo, porque entré, compré, y todavía estaba el bus ahí parado. Me subí en el bus y me le traje su pollo campero. Me llevó un combo de pollo campero. Cuando ella me lo dio, yo le dije, te bendiga, hermana, muchas gracias. Solo ella se fue, mire. Mi corazón se hizo así. Y dije, Señor, qué lindo eres conmigo. Dios es bueno. Pero eso hace que nuestra fe crezca. Pero cuando está el momento y dice, ay, no siento ser evangélico, no, yo prefiero volver a ser ladrón. Siento ser evangélico, no, yo prefiero seguir estafando a la gente. Entonces, su fe no creció. Y como no creció, vuelve a ser el ruin que era, o vuelve a ser un incrédulo. ¿Cuántos han experimentado cosas así en su vida? Que ya sabe usted que el recibo de luz llegó de 3 meses. El recibo del agua llegó de 3 meses. Y le dice usted a los patrones, ni modo, muchacho, no va a haber tele. De repente Dios se anda algo. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno. Una vez llegó un hermano y me dice, hermano pastor, fíjese que yo no tenía para la medicina de mi... tenía una hija con síndrome Down. Me dijo, no tenía para la medicina. Le daba una medicina a él, ¿no? Y me puse a orar, pastor. Me puse a orar, Señor, tú sabes que no tengo para comprar esa medicina, pero te tengo a ti. Ella dice que le decía, te tengo a ti. Y mire, pastor, y mire, cuando me lo estaba contando, ella empezó a temblar. No puedo dejar de sentir lo glorioso que siento. Porque yo diciéndole eso al Señor, y me entró una llamada de Estados Unidos, de mi sobrino que se fue hace como 20 años, me dijo, saber cómo consiguió mi número, pero me llamó y me dijo, tía, te mandé $200 para que vayas a sacarlo. Y ella dice que mi gracia, le dijo, empezó a llorar, porque ella no le dio su número. Mira, aquí viene lo más lindo de esto que le estoy contando. Nadie sabía de ese sobrino, más de 20 años de haber sido a Estados Unidos. Y dice que le dijo, tía, yo ya me entregué al Señor, y en un sueño Dios me dio tu número y por eso te llamé. Y esa mujer se hacía así, hermanos. Y cuando yo sentí, yo también ya estaba así, porque me transmitió esa fe tan poderosa que llevaba. Dios es bueno. Dios es sorprendente. Por eso no pierda su fe, más bien crezca en ella cada día. Porque lo que le decimos aquí no es mentira, está en la Biblia. Un Dios que sabe proveer, un Dios que sabe sanar, un Dios que sabe fortalecer, un Dios que sabe ayudar. Ese es el Dios de nosotros en este momento. Gloria a Dios. En un sueño Dios le dio el teléfono, ¿no? Y llamó a la tía, te puse $200. Yo también he tenido llamadas de Estados Unidos así. Pero eso sí, yo les di mi teléfono. Dios es bueno. Y a veces quizás no va, mire, a veces uno espera siempre el dinero, pero no es siempre el dinero. No es siempre el dinero. Pero nuestra fe debe de crecer cada día. Grave es eso en su mente, no hay justo desamparado. Y si usted ya es justo, porque ya somos justos, no porque nos llamemos justos, sino porque el Señor nos ha justificado en la cruz del Calvario. Amén. La justificación es algo que a mí me impresiona de lo que es la redención, de lo que tenemos en nuestra salvación.
Les expliqué la otra vez cómo es la justificación. Eso es un regalo maravilloso. La justificación es que a mí, yo cometí un delito, yo asesiné a un hombre y por ende yo tenía que morir según la ley. Entonces me decretaron pena de muerte. Yo estaba destinado a morir. Y ya cuando me tenían en el paredón de fusilamiento, ya listo para ser ejecutado, apareció alguien y dijo: ¡Ey! Quiten a Francisco Claudio de ese paredón. No, porque cometió un delito. Sí, la ley se va a cumplir, pero yo quiero justificarlo a él. Quiten a Francisco. Quitaron a Francisco y se puso el Señor Jesús. Francisco quedó libre, justificado, y Jesús pagó la condena que había que pagar. Cuando Cristo murió en la cruz, no murió por gusto. En su mente estaba usted y estaba yo. Y dijo: quiten de ahí a todos esos que van ahí a morir vida, quítenlos, porque ahí se van a congregar, porque yo los justifico en este día. Y ahí dio su vida por nosotros. ¿Cuánta gloria a Dios por eso, hermano? Den un aplauso al Señor con todo su corazón. Amén. Entonces, que su fe crezca. Diga que tiene al lado: usted tiene que crecer. Tiene que crecer. Tiene que andar chaparrito. Crezca. Crezca. Sí, no ande chaparrito. No ande desnutrido. Mire, hermano, si usted anda desnutrido espiritualmente, es porque no quiere comer. Porque en este lugar, para gloria de Dios, hay comida. Amén. Aquí hay palabra de Dios, hay comida. Si usted anda todo raquítico ahí, es porque no quiere comer. Entonces, no olvido un día, hermano Pastor Pedro Sanabria. Hay varios hermanos que lo conocieron. Lo dijo hermano Pedro Sanabria: aquí está la mesa, dijo, llena de comida. ¡Hártense! Yo me quedé. Así digo: aquí el que no quiere hartar, porque no quiere, porque aquí hay para hartarse. Y yo sentí el ratito pesado, pero me fui a ver, hartar, y la palabra hartar no está mal dicha, porque hartar es hasta estar saciado. Así que esta mañana hártense que el Señor. Amén. Amén. 1 Pedro 1:5, miren lo que dice 1 Pedro 1:5. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de ustedes tienen que rogar a sus hijos para que coman? ¿Cómo caen mal esos patojos, no? Que venga a comer pan. Cucharada por cada media hora. Algunos tenemos que decir: ya no, mi hijo, por favor, ya no va. Otros hay que darles para que. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también. No, estoy mal, estoy leyendo la segunda. 1:5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Para qué sirve la fe? Para guardarnos en el poder de Dios. Amén. Ahí se cumple lo que la Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Estamos viviendo tiempos bien difíciles con la violencia, donde los pandilleros han vuelto a resurgir con más fuerza, ¿verdad? Ahora están molestando más. Pero bendito Dios, estamos seguros que a nosotros no llegarán. ¿Por qué? Porque la fe que tenemos en el Señor nos va a guardar en el poder de Dios. Amén. Salimos a trabajar, vamos a la calle y sabemos que cuando salimos decimos: yo sé que Dios va conmigo y Él me va a guardar. ¿Por qué? Porque Él me guarda en su poder. Qué lindo saber que tenemos un lugar donde refugiarnos, y es el poder de Dios. Pero ese lugar se puede refugiar uno por medio de la fe. La fe es necesaria para ser guardados.
Usted no sabe de cuántos peligros lo libra Dios cada vez que usted sale. ¿No le ha pasado que a veces usted se ha resbalado y dice, y después analiza el cuadro donde se resbaló? Padre Santo, 1 centímetro más y me hubiera dado en este filo de aquí. ¿Qué hubiera pasado? Ese que hubiera no importa. Lo que importa es cómo Dios lo guardó a uno. Amén. Y una vez me bajé del bus corriendo, hace años eso, en la puerta de atrás del bus. Cuando me bajé, solo sentí que me quedé así. Pasó la moto, la par mía así. Una moto fue. Con el retrovisor me tocó y me quedé, pero imagínense con qué velocidad iba. Y por allá me gritó, me maltrató. Un ratito me quedé así, hermano, porque el susto de saber que iba a morir, pues porque si me hubiera agarrado un pasito más, olvides, pastor embarrado en toda la calle. Pero Dios me guardó. Dios me guardó. ¿En qué? En su poder. Amén. Y seguimos aquí para la gloria del Señor. Amén. Les he contado cuando me apuñalaron, cómo Dios me guardó. Me guardó en su poder. El cuchillo se fue entre las costillas. 2 milagros en un momento. El cuchillo era verduguillo, y sabemos que es el verduguillo, ¿verdad? Cuando el verduguillo entra y sale, la carne se sella, y entonces el arquepuyal se ahoga. Y no, mi sangre salió, pero con ganas. Milagro del Señor. Se fue entre las costillas y perforó mi pulmón. Con las dos radiografías así, el milagro que Dios hizo. En una estaba perforado y en la otra, después de que Dios hizo el milagro, porque lo hizo, faltaba medio milímetro para el pulmón. Entonces digo yo, ¿cómo Dios me ha guardado en su poder? Pero es porque mi fe está puesta en Él. A muchos Dios los ha librado aquí de la muerte. Han estado al borde, enfermos, o algún accidente que Dios los libró. Porque Dios es bueno. Entonces Dios lo guarda a usted, mi hermano, mi hermana, en su poder. Amén. ¿Cuánta gente ha muerto por el COVID? Y estaban sanos, ¿sí o no? No tenían nada. Gente muy sana, de repente les dio COVID. Y bueno. Y mucha gente que yo he conocido que ha sido muy enferma le ha dado COVID. Y siguen vivos. Y rápido alguna mente mal pensaba decir, algo está pagado. Que no quiere que vaya a descansar. No, es el poder de Dios que nos ha guardado. Yo creo que a todos ya nos dio COVID, dice usted. Lo que pasa es que somos macizos que gripe. COVID no sea de verdad. La verdad. Pero no rápido, gripe. Pero mira, aquí estamos. Ahorita que yo me puse malo, resultó, yo digo que fue COVID. No se vea Omicron. Ustedes están vacunados, la mayoría. Amén. A mí no me quisieron vacunar. Y mira, aquí estoy. Dios me ha guardado en su poder. Es que Dios es bueno, hombre. Amén. No por eso que si no se vacunen, no. Si usted se vacune, a mí no me quisieron vacunar. Yo fui, ahí está mi esposa, mi hermana, el testigo, que hasta me sacaron del centro de vacunación, que me fuera a mi carro, me dijeron. Entonces, opté por quedarme así, pero mira, aquí estamos. Antes nos ha, yo seguro que ya le dio COVID. Lo que pasa es que usted ha dicho que es gripe. Otros se pusieron muy malitos, hermano. Chepito estuvo bien malo. Algo estás pagando. No, Dios te ha guardado en su poder. Amén. ¿A cuánto nos ha guardado el Señor? Por eso hay que tener fe, ¿sí o no? Amén.
Gloria a Dios. Pero hermano Rodolfo, el milagro que ha hecho Dios en su vida. Gloria a Dios, amén. Dios lo ha guardado en su vida. Aquí hay hermanas que han sido sanadas de cáncer. Amén. ¡Qué suerte! No, la suerte no existe. Dios nos ha guardado en su poder. Por eso es necesario tener fe. Amén. Dígale que tiene cuidado, crezca en la fe. Crezca en la fe. No dude de Dios. No dude de Dios. La hermana que está pasando pena, no dude de Dios. Dios es bueno. No piense cosas feas, tontas. Una vez me dijo una señorita, pastor, no consigo trabajo, ya hasta estoy pensando de irme, de ofrecer mi cuerpo. Dije, no penses eso. Con eso ofendes a Dios, solo con pensarlo. Dios te va a dar un trabajo, pero buscale y pedíselo de corazón. A veces pensamos tonteras. ¿Cuántos en esa crisis económica no han ido detrás de un bus de esos que transporta valores? Esos que pasan jalando el dinero de los negocios, ¿no? Yo le aseguro que hasta ahora, Señor, que se les caiga una bolsa. Pero no sabe que es más evangélico el que trabaja ahí, que va, Señor, guárdame de todo el cuenta. Amén. La fe es esencial para resistir al diablo. 1 Pedro 5:9. Mira lo que dice 1 Pedro 5:9. Usted quiere ahuyentar a Satanás de su vida. Hay que resistirle firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque el diablo anda, como dice, como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿cómo hay que resistirle? ¿Firmes en qué? En la fe. ¿Usted quiere resistir al diablo? Necesita fe. Si usted no tiene fe, el diablo hace con usted lo que a él le dé la gana. Por eso usted mira gente que cae, se reconcilia, cae, se reconcilia, cae, se reconcilia. ¿Por qué? Porque no tienen fe. Esa es la palabra correcta. No tienen fe. Aquel que dice, sí, yo voy a luchar, pero sí quiere luchar con sus fuerzas. Y lo que nos sostiene a nosotros los que evangélicos es la fe en el Señor. Porque al diablo se le puede hacer frente a través de la fe. Yo conozco gente que quiere, como que hace el intento de buscar al Señor, pero es que esto no es de intentos, esto es de creerle a Dios. Recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hay que meterse en la fe. Cuando usted tiene fe, hermano, el diablo, y se lo voy a decir así como decimos nosotros, nos hace los mandados. Porque le decimos, te quitas de aquí, Satanás. A mí no me vas a robar la paz, porque yo sé que Dios está conmigo. Y Satanás huye. Porque si a algo el diablo le tiene temor, no es a la bulla, es a un corazón lleno de fe en el Señor. Porque por la fe, todo lo podemos. Amén. Así que usted quiere quitar a Satanás de enfrente suyo, fácil. Fácil. Tenga fe. Amén. ¿Quiere que los demonios huyan frente de usted? Necesita fe. En el nombre de Jesús. Y le va a cantar usted, toma tu maleta, Satanás. Resistir al diablo en la fe, y el diablo huirá. 1 Juan 5:4. 1 Juan 5:4. La fe es esencial para vencer al mundo. 1 Juan 5:4. La fe es esencial para vencer al mundo. ¿Quién lo lee? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué vence al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Amén. Dígame si el mundo no nos quiere atrapar todos los días siempre. ¿Cuántos han oído aquí el coro de Oscar Medina? Buenos días, mundo. Aquí vamos, ¿qué dice? Otra vez.
Prepara mi lucha, que las mías son cristianas y no las podrás vencer. El mundo nos acecha todos los días. Varones, todos los días el diablo va a querer que caigamos en adulterio, en fornicación, en lascivia. ¿Sí? Siempre. Mujeres, todos los días Satanás va a hacer algo para quererles robar la paz y la bendición. Todos los días el diablo va a querer, ay, oye esa canción que te hacía recordar a tu colocho, y va a empezar a suspirar ustedes, ay, qué bonito. Vence al mundo. Amén. ¿Cómo se puede vencer al mundo? Con la fe. Y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Amén. Dígame si a usted no le han dado ganas de pecar. Claro que dan ganas. Yo si uno fue bailarín y se oye la música, ya empieza uno ahí en la casa. De repente se acuerda que es evangélico. O a veces inconscientemente, miren, porque así es nuestra naturaleza. Empezamos. Ya nuestro cuerpo empieza a sentir lo bonito del ritmo. Es que así es el pecado. ¿Cuál es el problema? Cuando no hay fe, ¿qué pasa? Eso rico que empieza a sentir se suelta, ¿sí o no? Cuando siente ya está ahí en la fiesta, ¿no? Sin temor. ¿Por qué? Porque no tiene fe. Pero el que tiene un poquito de fe reacciona y dice, no, te reprendo, mundo. Yo ya no voy a volver. Porque mira, el mundo se presenta atractivo. Ah, qué bonito estar bailando, estar bebiendo, qué chileno, qué rico. Pero piensen en lo después de todo eso. De todo lo disque bonito del mundo. Enfermedades, pleitos después de una fiesta muy alegre, pleitos, maltratos, gritos, depresiones, infidelidades, todo eso trae lo bonito del mundo. Al final de cuentas es negativo. Ha destruido familias el mundo. Entonces ahí usted tiene que acordarse, ah, sí, qué bonito todo eso, pero ¿cómo me tenían de esclavo? Ahora ya no, ahora yo soy hijo de Dios. Te reprendo, mundo, porque yo ya soy de Cristo. Yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios. Ya no vas a poder conmigo. Esa bailarina ahora danza para el Señor. Amén, ahora se goza alabando al Señor. Esa que maltrataba ahora grita para el Señor, mejor exalta al Señor. ¿Por qué? Porque has cambiado mi naturaleza. Estaba muerto, ahora estoy vivo. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Ahora sí vivo la plenitud de la vida que es Jesucristo. Amén. Termino esta mañana, no terminé la lección, vamos a seguir la otra semana, pero con esto, la fe la necesitamos para todo, hasta para ser sanos. Tito 2:2. ¿Qué dice Tito 2:2? Tito 2:2. Si alguien ya lo lea, Tito 2:2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, y en el amor, y en la más grande la de ¿Sanos en qué? En la fe. Necesitamos ser sanos, no solo físicamente, sino sanos del alma. Mucha gente tiene enferma su fe porque cree en un Dios que no enseña la Biblia. Tienen fe, pero su fe está enferma. Usted necesita fe sana, y esa es creer en el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Ese es el Dios a quien nosotros adoramos y creemos en él. Amén. Por eso, si usted quiere, amado hermano, sujetar, poseer, ganar su alma, necesita fe. Esta mañana espero en Dios que su fe sea fortalecida.
Y si usted está pasando momentos económicos difíciles, váyase esta mañana seguro de que algo hace Dios por usted. Solo crea. Todo es posible, le dijo el Señor a Marta, ¿verdad? Todo es posible si puedes creer. ¿Cómo le dijo el Señor a Jairo? No temas, cree solamente. Amén. Esta mañana yo les digo a todos ustedes, no teman, crean solamente. Y algo va a hacer Dios. Puestos de pie esta mañana.